Saludos estudiantes. Durante esta semana estaremos trabajando el tema de membranas celulares, mecanismos de transporte celular. Los objetivos serán describir qué se entiende por transporte pasivo y activo, utilizando A. Un modelo artificial de membrana, B. La difusión de una sustancia en otra, incluyendo diferentes estados de la materia. Aplicaremos el modelo artificial de membrana a una célula viva y aplicará también, citando los modelos adecuados, definirán los términos difusión, difusión facilitada, osmosis, diálisis y transporte activo. Las membranas celulares son estructuras complejas y dinámicas, hechas de moléculas de fosfolípido, colesterol y proteínas en constante movimiento. Muchas de las proteínas asociadas a la membrana son enzimas. Otras transportan materiales o transfieren información. Conectan células unas con otras para formar tejidos. El mayor componente de la membrana celular son los fosfolípidos. La membrana tiene varias funciones sumamente importantes para la célula. Aísla el contenido de la célula del ambiente exterior, regula el intercambio de sustancias entre el interior de la célula y el fluido extracelular, permite la comunicación con otras células, permite que las células se mantengan unidas y regula muchas reacciones bioquímicas. Varios modelos de cómo era la membrana se han propuesto en la historia, siendo el de Danelli y Dobson en 1935 el modelo del sándwich, donde ellos visualizaban a la membrana plasmática como un sándwich, es decir, una capa de proteínas, una capa de lípidos y una capa de proteínas. Luego de esto se propone el modelo del mosaico fluido por Sanger y Nicholson en 1972. Estos establecían que la membrana consistía de un mosaico de diferentes proteínas que están en constante movimiento y que fluyen en un fluido viscoso constituido por una doble capa de fosfolípidos, similar al que vemos en esta imagen. Los lípidos están color dorado y las proteínas están de color violeta, y esas proteínas se mueven a través de toda esa membrana constantemente. De ahí es el modelo del mosaico fluido. Aquí tenemos una célula. Como podemos ver, parte esencial de esta célula es la membrana. Cuando hacemos el corte de la membrana, notamos que esta tiene la bicapa de lípidos, las proteínas que están asociadas a la membrana, ya sea intra o a través de la membrana, vemos el colesterol y también notamos que aún inclusive las proteínas que están ligadas a la membrana son diferentes entre ellas. Cuando hacemos la ampliación, miramos la bicapa de lípidos, vemos cómo los fosfolípidos están pegados unos a otros y también podemos presenciar una que otra molécula de colesterol. Si seguimos ampliando la imagen, podemos mirar cómo es un fosfolípido. En este caso es fosfatidilcolina. Los fosfolípidos tienen una cabeza hidrofílica y una cola hidrofóbica. Estos son responsables de las propiedades físicas de la membrana. El fosfolípido tiene dos cadenas de ácidos grasos unidas a dos de los tres carbonos de la molécula de glicerol. Las dos cadenas de ácido graso forman la parte no polar, es decir, la región hidrofóbica, que no le gusta el agua, del fosfolípido. El tercer carbono de la molécula de glicerol tiene el grupo fosfato, el cual tiene una carga negativa. A este le llamamos la parte hidrofílica, ya que puede interactuar con los medios acuosos. Los fosfolípidos son moléculas anfipáticas, es decir, una región es hidrofóbica, que es el rabo del ácido graso, y la otra porción hidrofílica, que es la región del grupo fosfato. Cuando se unen, forman una doble capa en donde la región de los ácidos grasos interactúan entre sí y en contraposición encontramos el grupo fosfato. A continuación vemos cómo entonces es un fosfolípido, vemos el ácido graso, vemos el glicerol, vemos sus dos carbonos atachados al ácido graso y el tercer carbono contiene la cabeza polar, de nuevo recordándoles muchachos que es el grupo fosfato. ¿Cuál es el rol del colesterol en la membrana? Ya que ahorita mencionamos que había moléculas de colesterol dentro de la membrana. Este representa un 23% de los lípidos de la membrana. Es una molécula pequeña, pero es anfipática, es decir, tiene una región hidrofílica y una región hidrofóbica. Es importante para la fluidez y la permeabilidad de la membrana, porque cuando está en grandes cantidades, la membrana es menos permeable. Cuando está en menores cantidades, la membrana puede permitir el paso de alguna que otra molécula. Es importante para la fluidez
porque el colesterol puede llenar los espacios que se forman provocados por los dobles enlaces en las regiones de los ácidos grasos. Bien, muchachos, ante la pregunta, ¿por qué nos dicen que debemos de comer vegetales para tener una dieta sana y baja en colesterol? Si las células vegetales también tienen una membrana. Pues bien, muchachos, las células vegetales poseen fitoesteroles en sus membranas en vez de colesterol. Así que podemos comer vegetales sin problema, ya que es una comida sumamente sana y baja o con cero contenido de colesterol del malo. Proteínas membranales, otro componente sumamente importante, forman el mosaico en la membrana. Categorías de proteínas en las membranas, tenemos las receptoras, son los receptores que están ligados a la membrana, proteínas de reconocimiento que sirven para reconocer otras células, proteínas enzimáticas que llevan a cabo reacciones enzimáticas en la misma membrana, proteínas de adhesión y proteínas de transporte. A continuación vemos diferentes representaciones, podemos ver las proteínas de transporte que permiten la entrada y salida de sustancias, vemos las de anclaje y conexión, es decir, que mantienen a las células unidas formando tejidos, vemos los receptores que ayudan a comunicar a la célula las señales que están extracelulares y las internalizan dentro de la célula, provocando una cascada de señales, y vemos entonces las enzimas cómo pueden coger un sustrato X y convertirlo en un producto Y. Los mecanismos de transporte celular, ¿por qué son importantes? Pues bien, muchachos, son necesarios para mantener la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Es el equilibrio constante del ambiente interno del organismo. Es un mecanismo para mantener un equilibrio de las sustancias, tanto dentro como fuera de la célula. La membrana se encarga de mantener los gradientes de las moléculas e iones en la célula mediante dos mecanismos sumamente importantes. El primero, transporte pasivo, que es la difusión de sustancias a favor del gradiente. Es un proceso que no necesita energía. Es decir, movemos las cosas de donde hay más a donde hay menos. Y el transporte activo, que es la difusión de sustancias en contra del gradiente. Es un proceso que necesita energía. ¿Por qué? Porque tenemos que llevar de donde hay menos a donde hay más. Es decir, tenemos que ir en contra, y para eso hay que poner energía, hay que poner fuerza celular. Bien, conceptos sumamente importantes que debemos de tener a la hora de hablar de mecanismos de transporte. Solución isotónica. Concentración de soluto igual a la del citoplasma celular, por lo que los potenciales hídricos son iguales. La célula se encuentra en equilibrio osmótico cuando está en ese medio, es decir, lo que hay en el citoplasma es similar a lo que hay en el ambiente extracelular. Una solución hipotónica tiene una concentración de soluto menor que la del citoplasma, por lo que la célula absorbe agua y se hincha, aumentando la presión de turgencia, que es una presión hidrostática que se ejerce sobre la pared celular. Una solución hipertónica tiene una concentración de soluto mayor que el citoplasma de la célula. La célula elimina agua y el volumen de la vacuola entonces disminuye. Bien, vamos entonces a discutir los mecanismos de transporte pasivo. El primero es la difusión. Es el movimiento de iones o partículas o sustancias de un área de mayor concentración a una área de menor concentración. A través de la membrana se caracteriza porque las moléculas se mueven independientemente y al azar. Difusión simple. Es el movimiento de partículas a través de la membrana selectivamente permeable. Es decir, se le permite el paso solo a ciertas sustancias, a favor de un gradiente de concentración. Bien, es decir, la membrana decide de todas las moléculas que estén en más abundancia, digamos afuera, ella le permite el paso solamente a algunas. Y viceversa, si usted tiene más de una molécula dentro de la célula que esté en abundancia y hay que sacarla, la célula va a decidir quién sale y quién no sale. ¿Quién le ayuda? La membrana. Aquí tenemos una representación de lo que es el transporte pasivo. Vemos entonces la difusión simple, cómo el CO2 puede atravesar la membrana. Vemos la difusión facilitada, en donde una proteína facilita la entrada de una sustancia, y también vemos la difusión por canales, es decir, la proteína abre un poro, un canal dentro de la membrana y va a permitir el paso de ciertas moléculas.
Bien, osmosis es la difusión de agua a través de la membrana en gradiente de mayor a menor concentración. Es un proceso pasivo y no utiliza energía metabólica. ¿Y qué es esto de presión osmótica? Pues es la presión mínima necesaria para impedir el paso de las moléculas, de tener el flujo de agua a través de una membrana que sea semipermeable. Es decir, la célula tiene mecanismos y reconoce la entrada de agua en exceso o la pérdida de agua en exceso y ella decide tancar el paso de las moléculas. Aquí tenemos el efecto de la osmosis en las células rojas de la sangre y vemos lo que sucede con esos eritrocitos cuando los colocamos en una solución isotónica, en una solución hipertónica y en una solución hipotónica. Bien, mecanismos celulares de transporte celular. Continuamos. Difusión se afecta por gradiente de concentración. Si la diferencia en concentración es amplia, mayor será la difusión de partículas. Por temperatura, aumenta la energía cinética, es decir, aumenta el movimiento de las moléculas, provocando colisiones entre ellas, y eso entonces afectaría el movimiento de estas. El peso molecular, sustancias pesadas y complejas, es mucho más difícil atravesar la membrana. Difusión facilitada. Las moléculas solubles en agua, algunos iones, azúcares y aminoácidos, no pueden atravesar la bicapa libremente. Estas utilizan otra ruta, es decir, se difunden a favor de un gradiente de concentración, ayudadas por proteínas portadoras o proteínas de canales, es decir, poros cargados eléctricamente, como por ejemplo la glucosa. A continuación vemos el transporte pasivo de glucosa, en donde una proteína encargada en su transporte, que llamamos transportador de glucosa, está en la membrana, se abre al exterior, la molécula de glucosa ocupa su lugar dentro de este transportador, la proteína se cierra hacia el exterior, abriéndose hacia el interior y permitiendo la entrada de glucosa desde el exterior al interior. Una vez la glucosa entra a la célula, esta es fosforilada y se convierte en glucosa 6-fosfato. Por eso es, muchachos, que mantenemos el gradiente. Es decir, cuando el azúcar entra, la glucosa entra, es fosforilada y ya no es glucosa, sino que es glucosa 6-fosfato, es otra molécula. ¿Y qué entonces hace la célula? Vuelve a abrir el canal para traer más glucosa porque la glucosa que ya había entrado para mantener el equilibrio se fue, se transformó a glucosa 6-fosfato. Diálisis es la difusión de solutos a través de una membrana selectivamente permeable, es decir, semipermeable, para el intercambio de moléculas y llegar a un equilibrio. Plasmólisis, porque vamos a ver también el evento de plasmólisis. Si la célula pierde agua, la membrana se retrae, separándose de la pared y las células vuelven a ser flácidas, pierden su forma. ¿Qué es la presión turgor? Es la presión interna de la pared celular y es la que mantiene la pared celular rígida en las plantas y el cuerpo de la planta frágil. La presión que existe dentro de la célula se llama turgencia, es decir, resistencia a cambiar su forma. Aquí tenemos una ilustración de lo que sucede cuando la ponemos en agua destilada, la célula se hincha o se turge. Cuando la colocamos en una solución salina, la célula, ¿verdad? Observamos cómo el citoplasma se va a retraer y ocurre el proceso de plasmólisis, es decir, que se despega y la célula pierde su forma. Transporte activo, muchachos, porque no todas las moléculas pueden entrar libremente o tienen algún transportador que le permite el paso a través de la membrana sin tener que invertir en energía. El transporte activo ocurre cuando el movimiento de las partículas ocurre en contra de un gradiente, de un área de menor concentración a un área de mayor concentración. Requiere de gran inversión de energía por parte de la célula y de unas proteínas de transporte. Es decir, ahora yo tengo poco y de ese poco tengo que llevar a donde hay más. Quiero hacer todo lo contrario de lo que habíamos visto. Este proceso le cuesta energía a la célula. Un ejemplo de esto es la bomba de sodio y potasio
que está en las membranas que va a permitir la entrada y la salida de estos dos importantes elementos en contra de su gradiente. Y aquí tenemos entonces una representación en donde la molécula que está en pequeñas cantidades tiene que salir fuera de la célula y en este caso, este proceso va a ser guiado por energía proveniente de ATP. Así que la célula invierte energía metabólica en este tipo de transporte. Bien, muchachos, ¿qué pruebas vamos a hacer nosotros aquí en el laboratorio para poder identificar esto de lo que hemos estado hablando? No serán pruebas nuevas, no serán pruebas desconocidas. ¿Por qué? Ya nosotros trabajamos macromoléculas y nosotros sabemos que existen diferentes pruebas que me pueden ayudar a mí a identificar carbohidratos, lípidos, proteínas. Bien, utilizando el conocimiento que ya nosotros tenemos acerca de macromoléculas, entonces vamos a integrar lo que ya conocemos en este laboratorio. ¿Qué pruebas vamos a utilizar? La del ion cloruro. Con una solución de plata va a formar un precipitado blanco lechoso por el ion cloruro. El ion sulfato con cloruro de bario al 2% va a formar un precipitado blanco de sulfato de bario al reaccionar con el sulfato de sodio. Vamos a realizar la prueba de Biuret para proteína albúmina que se forma en el complejo entre el cobre y los pares de electrones libres de los nitrógenos de los grupos aminos de las moléculas polipeptídicas. La prueba de Lugol, que también la utilizamos aquí, para polisacáridos de almidón. El yodo de la solución en el yoduro de potasio entra la molécula de almidón y se torna de color desde azul violeta hasta negro. Y vamos a observar un precipitado. Resultados positivos en términos de color y formación de precipitado que se reflejarán en el mecanismo de difusión y osmosis dentro y fuera de la bolsa de diálisis. Así que nosotros vamos a realizar pruebas sobre lo que se mueve hacia y dentro de la membrana para identificarlo. También vamos a hacer la difusión en sólido. Vamos a utilizar el agar. Este polisacárido es obtenido de la pared celular de varias especies de algas rojas, conocido también como gelatina vegetal. En este caso utilizaremos el concepto de peso molecular para mirar la difusión en sólidos. Bien, muchachos, espero que les haya gustado la presentación y recuerde que tiene que llegar al laboratorio preparado y con su handout listo y leído y entendido para poder realizar las pruebas. Muchas gracias y que tengan buen día.